Hola, este video tiene por finalidad explicar el concepto de onda. Una onda es una perturbación que viaja por el espacio, transporta energía, no materia. Vamos a explicar este concepto de la siguiente forma. Tenemos una piedra ubicada a cierta altura con respecto al nivel del agua, a la superficie. Esta piedra tiene energía potencial gravitacional. Cuando uno la suelta, la piedra va a caer, impacta aquí la superficie en el punto donde se produce el impacto y la perturbación recibe el nombre de foco. Las partículas de ese punto van a empezar a vibrar, a oscilar. Y vamos a tener aquí la perturbación ahí de este medio. Las partículas van a empezar a oscilar y se produce el transporte de energía. Ahora, si tomamos un sector de esta figura y lo miramos en esta parte de la pantalla, vamos a descubrir algunos elementos de las ondas. Primero vamos a trabajar con elementos espaciales. El primer elemento que vamos a compartir es la amplitud. El símbolo es A y la amplitud es el desplazamiento máximo de las partículas, en este caso como estamos utilizando un medio, que vibran con respecto al punto de equilibrio. Entonces aquí vamos a tener un desplazamiento máximo, tanto hacia arriba como hacia abajo. La parte positiva del desplazamiento más alto, ahí el punto más alto que está con rojo, recibe el nombre de cresta. Lo tenemos aquí en esta parte. Y el desplazamiento negativo, ahí hacia el punto negativo, recibe el nombre de valle. Entonces ahí tenemos los dos puntos máximos. El punto positivo recibe el nombre de cresta, el punto negativo, el desplazamiento máximo, pero hacia los números negativos recibe el nombre de valle. La unidad en el sistema internacional es el metro de la amplitud. Ahora vamos a pasar al siguiente elemento espacial, que es la longitud de onda. Y el símbolo de la longitud de onda es el que aparece aquí en la figura. Este es el símbolo. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera el concepto. Longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda. Entonces aquí yo tengo que mirar la figura y fijar mi atención. Por ejemplo, yo voy a mirar este punto que está aquí, donde se repite. Entonces viajamos aquí, tiramos ahí una línea y se vuelve a repetir en este sector. Entonces la longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda. En este caso, nosotros tomamos como punto de inicio para partir ahí y después fijarnos en el otro punto consecutivo. En este caso nos fijamos en la parte de la cresta, a ver. Y aquí aparece la otra cresta consecutiva ahí. Y eso corresponde a una longitud de onda. También podríamos fijarnos en otro punto, por ejemplo de color rojo, que lo podemos colocar acá. Entonces aquí en la parte negativa, valle, y después nos fijamos en el otro punto consecutivo, en el otro valle. La distancia entre estos dos valles equivale a la longitud de onda. También podríamos considerar otros puntos, el punto de equilibrio, por ejemplo, y aquí aparece el otro punto de equilibrio, y ahí tenemos también la distancia entre ellos y equivale a la longitud de onda. También podríamos considerar otro punto aquí de la onda. Fijamos este sector y nos proyectamos y este sería el punto consecutivo. Entonces tenemos varias
varios puntos de referencia para poder medir la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda. Uno por lo general siempre utiliza las crestas o utilizo los valles, que son puntos conocidos de la onda. Y aquí tendríamos los dos puntos espaciales. Ahora vamos a continuar y vamos a ver los elementos temporales que están relacionados con el tiempo. Espaciales con distancia, temporales con el tiempo. De aquí aparece el concepto de periodo, que fue estudiado en videos anteriores, en el video anterior de oscilación. El periodo es el tiempo en completar un ciclo. Si aquí nosotros marcamos, aquí tendríamos el periodo, el tiempo que demora en realizar un ciclo. ¿Ven? Aquí tendríamos, damos la vuelta aquí, después llegamos hasta acá. Esto es un ciclo y el tiempo que se demoró en efectuar ese ciclo, en este caso, equivale al periodo. Para el ejemplo que yo tengo aquí, en este caso, es de 8 segundos. Y estoy utilizando, ¿qué puntos? El punto de equilibrio. Alguien me podría decir, ¿puedo utilizar otro punto de la onda conocido para obtener el periodo? Sí, podría ser. En este caso, nosotros si marcamos con azul, estamos utilizando el punto de entre cresta y cresta. Y si marcamos aquí, esta cresta tiene en el tiempo 2 segundos y después la otra cresta estaría a los 10 segundos. Entonces aquí el periodo sería o es 8 segundos. Y si utilizamos otro punto de referencia, podríamos utilizar el valle, la parte inferior, que en este caso está el inicio, estaría a los 6 segundos y después el otro valle consecutivo estaría a los 14. Entonces el periodo en este caso es 8. La unidad de periodo en el sistema internacional es el segundo. Y el símbolo es S. Y ahí tendríamos un elemento temporal. Otro elemento temporal es la frecuencia. La frecuencia, como, al igual como lo vimos en la etapa de oscilaciones, es el número de ciclos en un tiempo determinado. La expresión matemática es esta que está aquí. Y si nosotros tenemos que explicarla con palabras, aquí podemos ver que es el número de ciclos en un tiempo determinado. Vamos a utilizar la figura que tenemos aquí con ciertos números que nos van a ayudar. Por ejemplo, veamos, número de ciclos. ¿Cuántos ciclos presenta esta figura? Entonces, nosotros partimos desde aquí, entonces marcamos un ciclo, ahí lo tenemos, y después marcamos el otro ciclo. Entonces, para esta figura, ¿cuántos ciclos son? 2. ¿Cuál es el tiempo determinado? ¿Cuánto tiempo demoró en realizar estos dos ciclos? Entonces nosotros miramos aquí y marcamos este punto. El tiempo determinado para este caso es 16 segundos. Ahora, reemplazamos en la expresión dos ciclos partido por segundo y llegamos a este número que está aquí, que es el valor de la frecuencia, 0,125 Hz. Como vimos también, clases pasadas, videos pasados, Hz es la unidad de frecuencia. Unidad de frecuencia en el sistema internacional de unidades. Entonces, vamos a
a interpretar. ¿Cómo yo interpreto este número? ¿Qué significa esos 0,125 Hz? Para esto voy a utilizar la definición 0,125 ciclos. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Recuerden que el Hertz está relacionado con los segundos. Entonces nos dice, mire, en un tiempo de un segundo se efectúan 0,125 ciclos. Entonces ahora vamos a mirar la figura y vamos a ubicar en el eje del tiempo aquí un segundo. Entonces acá como tenemos 2 segundos aquí tendríamos el dibujo de el punto de un segundo. Y nos vamos a la parte superior aquí y marcamos. Y aquí tendríamos los 0,125 ciclos. Más o menos estaríamos por este sector aquí. Porque a los 2 segundos tenemos un cuarto, vean, aquí tenemos un cuarto. Entonces la mitad sería los 125. A los 4 segundos tenemos la mitad del ciclo. Y después, a los 6 segundos tenemos las 3/4 partes. Y a los 8 segundos, ahí tenemos el ciclo completo. Y a los 8 segundos ya tenemos el tiempo que demora en completar un ciclo que recibe el nombre de periodo. Y aquí a los 1 segundo estaríamos prácticamente en este sector aquí. Esa es la interpretación del número que obtuvimos en este sector, para tener claros los conceptos y cómo yo los puedo explicar a través de este dibujo, de esta representación que aparece aquí en la pantalla. Sigamos avanzando y tenemos otro elemento temporal, la rapidez de la onda. Estas ondas se propagan con cierta rapidez. En este caso, la rapidez es la distancia partido por el tiempo, la distancia que recorre la onda en un tiempo determinado. Expresión matemática d partido por t. Unidad, metros partido por segundo. La unidad en el sistema internacional. ¿Podrían existir otras unidades? Sí, kilómetros partido por hora. Podría ser, pero nosotros vamos a expresarla por lo general en metros partido por segundo. Y la expresión general es distancia partido por tiempo. Entonces ahora nosotros vamos a ir considerando los conceptos que hemos visto. Vamos a partir y vamos a tomar como referencia qué ocurre cuando tenemos solamente, presten atención y es importante tenerlo presente, un ciclo solamente, un ciclo. Vamos a considerar aquí, si hacemos la figura aquí, un ciclo, nada más que un ciclo. ¿Qué conceptos sabemos nosotros que están relacionados con un ciclo? Si lo miramos desde el punto de vista del espacio, de la distancia, tenemos en la parte superior longitud de onda, que es la distancia que recorre la onda en un ciclo. Si lo miramos desde el punto de vista del tiempo, tenemos el periodo, es el tiempo que demora en completar un ciclo. Tenemos estos dos conceptos. Los podríamos reemplazar en la expresión de arriba, ¿ven? Reemplazar, reemplazando. La distancia ahora, como estamos hablando, ojo, como referencia, un ciclo, la distancia se transforma en longitud de onda y el tiempo pasa a ser ahora el periodo.
Y al reemplazar nos queda esta expresión que está aquí, ¿ven? La rapidez es la longitud de onda partido por el periodo. Cuando yo trabajo solamente con qué cosa? Con un ciclo, ¿ven? Yo podría calcular la rapidez si tengo como dato la longitud de onda y si tengo como dato el periodo. Podría yo calcular esta rapidez utilizando estos dos conceptos, longitud de onda y periodo. También podemos recordar del video de oscilaciones que la frecuencia es 1 partido por el periodo. Como yo tengo esta expresión que está arriba, la puedo escribir de esta manera, hago una separación, vean una separación, y queda longitud de onda, multiplico por 1 partido por el periodo, ¿ven? Lo multiplico, hago una separación, lo dejo como multiplicación, 1 partido por el periodo. Y como sabemos, aquí dijimos, vamos a recordar 1 partido por t es la frecuencia. Entonces ahora queda expresado de esta forma, ¿ven? Longitud de onda por frecuencia. Y tenemos otra forma de calcular la rapidez considerando la frecuencia y considerando la longitud de onda. Tenemos otra forma ahí de calcular la rapidez. Realizando un cuadro resumen, tenemos rapidez, distancia partido por tiempo, expresión general. Si consideramos un ciclo ahí, para un ciclo podríamos tener longitud de onda partido por periodo y también podríamos tener, ¿qué cosa? Longitud de onda por frecuencia. Y aquí estamos utilizando una serie de conceptos. Vean, la distancia que recorre la onda en un tiempo determinado, podría ser por un lado. Por otro lado, utilizando elementos, en este caso, un elemento espacial, longitud de onda, y un elemento temporal, el periodo. Podríamos también calcularlo realizando esta división. Y también podríamos calcular la rapidez utilizando un elemento espacial, longitud de onda, y lo multiplicamos aquí, realizamos la multiplicación por la frecuencia. Entonces ahí tenemos 3 caminos. Y dependiendo, esto hay que tenerlo presente, dependiendo de los datos que aparecen en el problema, que nos presenta el problema, nosotros podemos calcular la rapidez. Tenemos 3 caminos y dependiendo los datos que uno tenga, que presenta el problema, nosotros podemos elegir uno de ellos. A veces hay una posibilidad de poder resolverlo por varios caminos, por más de uno. Ustedes toman la decisión ahí cuál utilizar. El que sea más fácil, es más familiar, ahí la decisión la toma la persona que está desarrollando el problema en ese momento. Ahora, otra cosa que es importante, visualizar aquí, vamos a considerar acá nuevamente esta figura que aparece aquí, en la cual podemos distinguir 2 ciclos. Vean, ahí tenemos nuestro primer ciclo, aquí, y aquí tenemos nuestro segundo ciclo. ¿Ven? Aquí damos inicio al primer ciclo y de aquí iniciamos el segundo. Entonces, ¿cuántos ciclos tenemos? 2 ciclos. ¿Cuántas longitudes de onda? Si tomamos como punto de referencia el punto B, se repite aquí hasta el punto C, tendríamos una longitud de onda y después
si consideramos el punto C hasta el punto D, tendríamos otra longitud de onda. El punto BD, este punto de aquí, es la distancia total recorrida, ¿ven? El BC es la distancia que equivale a la longitud de onda. Entonces aquí en este tramo que nosotros podemos apreciar tenemos dos conceptos. Uno, el tramo completo, ahí que lo estoy marcando, que equivale a BD, es la distancia total. Y el otro tramo, BC, es la longitud de onda. Vean que podemos distinguir, hacer diferencia entre dos tramos. O consideramos el tramo completo y lo llamamos distancia total, o el tramo en un ciclo que lo llamamos longitud de onda. Entonces aquí aparece la siguiente expresión. Tenemos aquí que la distancia total para este caso, porque tenemos dos ciclos, equivale 2 veces por la longitud de onda. ¿Ven? ¿Cuántas longitudes tenemos de onda? 2. Entonces ahora si tuviéramos más ciclos, podemos escribir que la distancia total es el número de ciclos por la longitud de onda. Si tuviéramos más ciclos, aquí una figura con más ciclos. Recuerden, esto es un ejemplo. Hay que tener presente un ejemplo. Y en este ejemplo consideramos ¿cuántos ciclos? 2. Aquí los marcamos. ¿Podríamos tener una figura con más ciclos? Sí. Eso hay que tenerlo presente. Esto fue solamente un ejemplo para hacer el ejercicio. Consideramos solamente 2 ciclos. ¿Podríamos tener una figura con más? Por supuesto. Pero esta es la expresión total, que relaciona, ¿qué cosa? La distancia total recorrida por la onda, el número de ciclos que tenemos en esa distancia por la longitud de onda. Entonces, si multiplicamos el número de ciclos por la longitud de onda, nos va a dar el tramo completo, la distancia total recorrida. Y aquí estamos utilizando elementos espacial de distancia, en este caso longitud de onda. Seguimos avanzando y nuevamente tomamos la figura que aparece aquí. Nuevamente, esto es un ejemplo. Vamos a considerar ¿cuántos ciclos? Uno, y aquí tenemos el otro. Voy a trabajar solamente con 2 ciclos. Esto es un ejemplo y aquí cambiamos. ¿Ven? Si se ve aquí, hay un cambio. Ahora tenemos tiempo. En el ejercicio anterior teníamos distancia, ¿ven? Expresada en centímetros. Se puede expresar en metros también. Acá para este ejemplo utilizamos centímetros. En este caso vamos a tener el eje del tiempo con qué unidad? Con segundo. Estamos utilizando 2 ciclos. Entonces, nuevamente marco aquí. Para este caso, nosotros tenemos el tramo BC equivale a un periodo. El tiempo que demoró en viajar de aquí hasta aquí. Y también podemos tener el tiempo total considerando BD, tiempo total. Para este caso nosotros podemos ver que el tiempo total va a ser igual 2 veces el periodo. Y así podríamos calcular el tiempo total para ir del punto B al D. Si lo hacemos y lo escribimos en términos generales, el tiempo total se puede representar como el número de siglos por el periodo. Si tuviéramos una figura con más siglos. Insisto, para este caso
Para este caso, consideramos solamente 2 siglos porque fue un ejemplo. ¿Podría haber una figura con más siglos? Sí. Entonces, aquí hay que considerar que el tiempo total es el número de siglos por el periodo. Que para este caso, como consideramos 2 siglos, la expresión nos quedó de esta forma. Pero esta es la expresión general. Si realizamos un repaso de qué fue lo que aparece en este video, tenemos el concepto de onda, elementos espaciales como la amplitud, longitud de onda, elementos temporales, periodo, frecuencia, rapidez, las expresiones de la rapidez, aquí como un cuadro resumen, la expresión cómo se relaciona la distancia total con el número de ciclos y la longitud de onda, y finalmente cómo se relaciona el tiempo total con el número de ciclos y el periodo. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.